Reciban todos un cordial saludo en esta mañana, dando gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad en la que podemos estar con ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Al Señor agradecemos por hoy dejarnos contar con nuestras hermanas que han de participar en el canto y la adoración. Así que mis hermanos, yo les invito que en casa puedas reunirte junto a los tuyos, puedas disponer de este tiempo para adorar el nombre de nuestro Señor. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bendiciones. Damos gracias a Dios por este día. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que puedan disponer sus corazones para adorar el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Un glorioso intercambio. Esto no es más que una muestra de amor, de justicia perfecta, la que encontramos y hallamos en Cristo. Mis hermanos, en la mañana de hoy quiero compartir con ustedes de un sermón, de un estudio que he titulado El amor, un mandamiento atemporal. El amor, un mandamiento atemporal. Y quiero que por favor me pueda acompañar a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 11. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 7 hasta el verso 11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bendito Señor, gracias te damos a ti, Señor, porque has abierto nuestros ojos para poder mirar y contemplar tu amor perfecto derramado, Señor, en aquella cruz. Gracias, Dios, porque en este sacrificio, Señor, podemos decir que nos encontramos en la luz. Pero esa luz ha de ser perfeccionada en nuestras vidas. Y por eso acudimos a ti en esta hora, Dios, suplicándote que por medio de tu Espíritu Santo y por el efecto transformador de tu Evangelio, puedas producir en nosotros cambios, puedas traer a nosotros, Señor, arrepentimiento, puedas traer convicción de pecados. Oh bendito Dios, nos acercamos nuevamente ante ti, esta vez suplicando, Padre, que nos puedas ayudar para meditar y reflexionar a la luz de tu palabra. Por favor, Dios, utiliza mi vida. En tus manos me encuentro, Señor. En tus manos está el predicador, junto con toda su necesidad, para que tú, Padre, lo puedas saciar. Y asimismo, Padre, puedas destilar de tu gloria, de tu gracia, para con estas personas que están en casa,
estos amigos que nos están escuchando y estos hermanos de nuestra congregación local, a modo, Señor, de que podamos ser perfeccionados en tu amor. En Cristo lo suplicamos, Padre. Permítenos ser fiel a tu palabra para predicarla, Señor, produciendo gozo a tu corazón. Gracias damos por los méritos de Cristo. Amén. El amor, un mandamiento atemporal. En una ocasión, una niña fue llevada a una catedral. Y en la medida que la niña veía atravesar los rayos del sol por medio de los vitrales, observaba que se dibujaba el rostro de unas personas en medio de esos vitrales. Por lo que la niña, llena de curiosidad, le preguntó a su madre: «Mami, ¿quiénes son esas personas?». La madre respondió: «Hija, esas personas son santos». La niña replicó: «Ahora entiendo que es un santo». Su madre, impresionada, le preguntó: «¿Y qué es un santo?». La niña respondió: «Son las personas que iluminan, permitiendo que la luz pase a través de ellas». Bien, mis hermanos, lo que acabamos de ilustrar no es algo ajeno a lo que el apóstol Juan nos expone como propósito central en medio de su carta. Él aquí nos habla de comprobar, de corroborar nuestra genuinidad. Juan habla de un contraste diferencial que existe entre aquellos que son verdaderos hijos de Dios y los falsos creyentes. Estos que para el tiempo de Juan abundaban. Recordemos que el apóstol Juan dedicó sus últimos años de vida al servicio a Dios como anciano en la comunidad local de Éfeso. Una comunidad que había comenzado o en sus inicios había estado predicando y anunciando el evangelio por medio de casas. Ellos se reunían en varias casas para afirmar su fe en Cristo y para compartir su evangelio. Sin embargo, se había planteado una crisis en dicha iglesia debido al surgimiento de algunos falsos maestros. Maestros que tenían una visión del cristianismo distinta a la de Juan. Al punto que estos maestros habían llegado a abandonar la iglesia y habían dado surgimiento a una nueva institución rival. Esto es lo que encontramos en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 19. Pero aunque se habían ido de la iglesia, estos falsos maestros seguían manteniendo relación y contactos con los miembros de las iglesias en Éfeso y estaban causando incertidumbre entre ellos sobre el carácter del cristianismo, sobre el carácter de las creencias cristianas. Situación que estaba siendo complicada, por lo que el apóstol Juan juzgó necesario escribir una exposición cuidadosa de lo esencial y fundamental en la fe cristiana, a fin de que pudieran así los hermanos evaluar en qué radicaba la distorsión de lo planteado por los separatistas y confirmar su propia visión del cristianismo y de su lugar dentro del pueblo de Dios. Así que lo que Juan propone hacer es un autoexamen, un test capaz de comprobar y corroborar la genuinidad. Y aquí tenemos a Juan en el capítulo 2, capítulo que hemos leído, empeñado en demostrar a través de pruebas las características de un cristiano auténtico y real. Ahora, es necesario observar que Juan se vale de una frase en particular para organizar toda una estructura.
Juan inicia el capítulo 2 en el verso 3 diciendo, en esto sabemos, o nosotros sabemos. Y digo que es interesante porque este era el apelativo utilizado por sus falsos maestros, en su mayoría prenósticos de aquel siglo, quienes apoyados en su intelecto querían confirmar su comunión con Dios. Pero Juan contrasta y echa por tierra su enseñanza, comparándola con la verdad que una vez fue entregada a la iglesia, el evangelio y su efecto transformador. Estos gnósticos o prenósticos de aquel tiempo tenían como frase apelativa, nosotros sabemos lo que sabemos. Y con este argumento querían derribar cualquier otra postura ajena a lo que ellos pronunciaban. Bien, el apóstol Juan entonces se vale de ese mismo apelativo, se vale de esa misma frase y entonces establece un argumento, establece una estructura para apoyar su argumento esencial. Estos hombres de aquel tiempo, falsos maestros, decían conocer al Señor. Y miren lo que dice Juan en el versículo 4. Ellos decían conocer al Señor, pero Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente a nuestro Señor, sus mandamientos guardan. El versículo 4 así nos los enseña. Vaya conmigo, por favor, de modo que podamos ir comprobando lo que acabamos de pronunciar. Dice el texto en la carta de Juan en el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es mentiroso y la verdad no está en él. Esta prueba no solo desnudaba a los falsos maestros, sino que también involucraba a toda la iglesia. Esta es la prueba de la obediencia. Hermanos, el conocimiento de Dios produce obediencia. Produce obediencia. Pero ellos no solo decían conocer a Dios en base a su intelecto, sino que ellos decían conocer al Señor en base a su intelecto, pero no permanecían en su verdad. Dice el versículo 6, y Juan, mire cómo utiliza esa misma estructura. Ellos decían conocer al Señor, pero Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente a nuestro Señor, su palabra aplican. Su palabra aplican. Mire lo que dice el verso 6 de nuestro texto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe aplicar las verdades de la palabra de Dios. Estos falsos maestros obviamente fallaron el primer test y el segundo test. Pero Juan insiste en desnudarlo. Y por eso ofrece una nueva prueba envuelta en un mandato. Y es precisamente ese mandato el que en la mañana de hoy estaremos estudiando. Y lo haremos apoyados en dos encabezados. El mandamiento en mención y el mandamiento y su implicación. Estos serán los dos encabezados que estaremos utilizando para desarrollar nuestra enseñanza. Veamos el primero de ellos, el mandamiento en mención. Y quiero que me acompañe nuevamente a leer los versículos 7 y 8. Versículo 7 y verso 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
La luz verdadera ya alumbra. Cuando nos acercamos a este texto, pareciera que los versículos 7 y 8, el apóstol Juan nos estuviera hablando de dos mandamientos distintos. Uno antiguo y uno nuevo. Pero la realidad es que Juan está hablando de un mandamiento en particular. ¿Y cuál es ese mandamiento? Bien, hermanos, aunque los versículos 7 y 8 no nos dicen explícitamente cuál es el mandamiento, cuando nosotros lo comparamos y observamos el contraste existente en los versículos 9 y 10, encontramos ese contraste entre el amar al hermano versus el odiar al hermano, que nos lleva a una buena inferencia, la cual nos permite concluir que el mandamiento del cual Juan está hablando es el amor. ¿Cuál es el mandamiento entonces al cual Juan está refiriéndose? El mandamiento de amar. Ahora, ya el apóstol Juan nos ha dicho que una de las marcas en las que nosotros comprobamos si conocemos a Jesús es que guardamos sus mandamientos. Una de las maneras en que nosotros comprobamos, corroboramos nuestra genuinidad, la fe real que tenemos, es guardando sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos, que a su vez es el resumen de todos, es el amor. Es el amor. ¿No recuerdan acaso ustedes cuando al Señor se le entrevistó pidiéndole que dijera cuál de los mandamientos era el más prominente? Y nuestro Señor encaminó en resumen el decálogo en dos mandamientos, diciendo: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es muy distinto, es muy parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el resumen de todos los mandamientos. Es que amemos los unos a los otros. Por lo tanto, el amarnos unos a otros en obediencia a Jesús es la prueba definitiva de nuestro llamado. El amarnos unos a otros es la marca distintiva de un cristiano auténtico y real. Ahora bien, hay dos cosas que en este texto se han mencionado, pero no se han explicado. Este mandamiento de amarnos unos a otros es antiguo, pero también es nuevo. Y esto parece una contradicción. El mandamiento es tanto antiguo como nuevo. ¿En qué sentido? Bueno, Juan dice que es antiguo, pero el mismo Juan en el verso 8 dice que es nuevo. ¿Pero en qué sentido es antiguo? Bueno, es antiguo o es tan antiguo como Moisés. Es un antiguo mandamiento, es decir, no es novedoso. Desde los tiempos de Moisés ya Dios lo había pedido a su pueblo. Quiero que me acompañe a Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esta es la Biblia, la traducción de la Biblia de las Américas, pero es muy similar lo que usted puede encontrar en la Reina Varela. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Que nos améis unos a otros, que te ames, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento Dios lo había dado por medio de Moisés. De modo que el mandamiento es antiguo en ese sentido. No es algo exclusivo del Nuevo Testamento, ni exclusivo a la iglesia de Éfeso. Pero este mandamiento no solo era tan antiguo como Moisés, era tan antiguo como su conversión. Fíjense lo que dice el verso 7. Dice el texto: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Habéis oído desde el principio. Cuando Juan dice que habéis oído, habéis tenido desde el principio, ¿a qué principio se refiere? Bueno, hermanos, la respuesta a esta pregunta es hallada en las palabras con las que Juan concluye el versículo 7. Él se refiere a las palabras que habéis oído, que habían oído estos hermanos de la iglesia de Éfeso, estos cristianos de la iglesia de Éfeso que estaban expuestos a la falsa enseñanza de estos maestros desde su conversión. Aquel mensaje que habían escuchado desde su conversión, desde el mismo momento que depositaron su fe en Cristo. Desde ese mismo momento ellos conocieron el mandamiento de amarse los unos a los otros. Entonces Juan está diciendo que este mandamiento es tan antiguo como Moisés, pero también es tan antiguo como aquel momento en que ellos se convirtieron a Cristo. El punto de Juan es que este mandamiento que estaba siendo confirmado, recordándolo a estos hermanos, no era una enseñanza nueva para ellos. Era tan antiguo como Moisés y lo habían recibido desde el mismo momento de su conversión. Desde su conversión, ellos habían sido llamados a amarse los unos a los otros. Y esto queda confirmado en el capítulo 2, en el versículo 24. Quiero que me acompañen al verso 24 de este mismo capítulo 2. Dice así el texto: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. También vosotros permaneceréis en la fe auténtica y verdadera. Ahora, Juan, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, Juan está estableciendo este argumento debido a la proliferación que estaba teniendo de su doctrina por parte de los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de Éfeso. Juan inicia desde el mismo versículo, desde el mismo capítulo 1, dando unas pruebas fidedignas de la deidad de Cristo. Juan comienza mostrándole que aquellos que están en Cristo confiesan su pecado, entendiendo que no está llamándolos perfectos, que está llamando que tienen pecado, pero que también estos que tienen pecado deben acercarse a Dios confesando su pecado y apartándose de ese pecado. Él está insistiendo en una verdad que fue entregada y que presume que estos hermanos conocieron, pero que ahora estaba siendo puesta en duda por parte de la enseñanza de los falsos maestros. Y Juan está pidiéndoles que permanezcan ¿en qué? En lo que habían oído, en lo que habían creído desde el principio, que permanezcan en ese evangelio del cual él había sido testigo visual y personal y que había comunicado a ellos, como también lo había comunicado el mismo apóstol Pablo, fundador de esta iglesia, tal cual como nos muestra Hechos capítulo 19. Así que el punto general de Juan es que el mandamiento que él estaba expresando y recordando no era nuevo para ellos. Era tan antiguo que se expidió y circuló en los días de Moisés y tan antiguo que lo habían escuchado desde el mismo día de su conversión. Juan no está cargando a los hermanos con una nueva enseñanza. Él está reforzando el mismo mandamiento que ellos escucharon desde su conversión. Ellos debían amar de la misma forma en que habían sido amados por Cristo. Debían amar de la misma manera como Cristo los había amado. El evangelio no solo tiene el poder de transformar el pecador en un siervo obediente, sino que también posee el poder de transformarlo en un ser amoroso. No solo obedecemos,
sino que ahora amamos porque somos receptores de su amor. Juan entonces no los carga con una nueva enseñanza, no pone sobre ellos una nueva carga, sino que les recuerda la misma esencia del evangelio, que es el amor. Pero según Juan, este mandamiento no solo es antiguo, no solo es antiguo como Moisés y como la conversión de ellos. Juan anuncia que este mandamiento en un sentido también es nuevo, y eso queda claro en el versículo 8. Versículo 8. Juan nos dice que también es nuevo. Mire lo que enseña aquí Juan. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Hermanos, ¿cómo es que Juan nos dice en primer lugar que es antiguo, pero al mismo tiempo nos dice que es nuevo? Tal parece que la metáfora de las tinieblas y la luz que se encuentra en el versículo 8 dan respuesta a esta aparente contradicción. Según el versículo 8, parece que lo prometido ya había llegado. Dice, la luz ya está alumbrando. Es muy posible que Juan estuviera haciendo alusión al pasaje de Isaías 60, el cual menciona al Señor como la luz eterna. Jesús es la luz del mundo. Era quien había modelado perfectamente cómo debía haberse reflejado ese amor entre nosotros. ¿Y cómo debía haberse reflejado ese amor entre nosotros? De la misma manera como nos enseña Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Perdón, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se ve reflejado en la persona de Cristo. El mandamiento entonces es antiguo en el sentido que Moisés lo había dado y ellos lo conocían desde su conversión. Pero ahora ellos lo habían visto brillar en la persona de Jesús, quien los había amado al punto de entregar su vida en su rescate. Hermanos, el rayo de luz que emana a través de Dios, que emana Dios a través de Jesús y a través de nosotros al mundo, es el rayo del amor. Algún día esta luz cubrirá esta tierra como el agua cubre el mar, pero ahora ha empezado a brillar en la persona de Jesús y en aquellos que andan como Él anduvo, tal cual como nos dice el versículo 6. A tal punto que el Evangelio ha avanzado en el mundo y convierte a la gente en personas que aman como lo hizo Jesús. A ese nivel los días oscuros ya están acabando y la verdadera luz ya está brillando. Por lo tanto, la razón por la cual el mandamiento de amar es mencionado como nuevo en el versículo 8 es porque es un mandamiento atemporal. Es un mandamiento que se mantiene activo y que se renueva de generación en generación. Habiendo visto entonces el mandamiento como tal, y después de haber observado que no tiene caducidad, pasemos entonces a determinar en qué forma se debe reflejar. Veamos nuestro segundo encabezado. El mandamiento y su implicación. Versículo 9 al verso 11. El mandamiento y su implicación. 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Los versículos 9 al 11 aplican la prueba del mandamiento de amar a través de dos personas o dos casos. Una persona que ama y una persona que odia. Juan no parece admitir términos medios. O amas o aborreces, pero no hay términos medios. Inicia entonces hablando de aquel personaje que odia. El que odia, miren lo que dice esta estructura que encontramos allí mismo en el 9. Dice, el que dice ese argumento o esa estructura que hemos mencionado en las pruebas anteriores, la prueba de la obediencia, la prueba de la aplicación, ahora vuelve a repetirla Juan diciendo, el que dice que está en luz. Ustedes que dicen que están en luz, pero aborrecen a su hermano, están todavía en tinieblas. Es un insulto muy cauteloso y diplomático el que Juan está haciendo sobre estos falsos maestros. Él los está señalando, los está desprestigiando, está censurando su vida con lo que estaban tratando de enseñar. Él les dice, ustedes que dicen andar en luz, que son los iluminados, pero no aman a su hermano, están todavía en tinieblas. Se encuentran en tinieblas. Y estos que están en tinieblas, hermanos, son aquellos que odian, que aborrecen, en otras palabras, que no aman a su hermano. Aborrecer al hermano no necesariamente significa hacerle daño de una manera activa. Nosotros encontramos de qué forma se ha de ver reflejado ese amor en las palabras descritas por Juan en el capítulo 3, versículo 16 de su evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha entregado. Cristo mostró su amor entregando su vida por nosotros. La pregunta entonces es, ¿qué estás entregando por tu hermano? ¿Qué estás dejando por él? Debo decirte, amado hermano, que el amor cristiano es sacrificado, humilde, no piensa en sí mismo, sino en los demás. Al mismo tiempo no se goza de la injusticia, sino de la verdad, y por eso confronta el pecado, es firme. Ese es el amor de Cristo en el que nosotros debemos caminar, el que debemos modelar y que es la marca de un verdadero discípulo del Señor. Ese es el amor del cual Juan nos está hablando. El amor del cual Juan nos está mencionando que nosotros debemos profesar, en el cual debemos modelar, no es el amor sentimental. No está basado en los sentimientos porque los sentimientos son variables. No está basado en nuestras emociones porque nuestras emociones son cambiantes. Dependen de qué también nos haga la otra persona. Ese no es la forma en la que el amor se debe reflejar. El amor del cual Juan nos está hablando es el amor sacrificial. Es el amor capaz de observar que el otro pueda no tener una respuesta igual. Pero eso no omitirá nuestro sacrificio hacia él. Es el amor del cual el apóstol Pablo hace mención en su carta a los romanos.
Romanos capítulo 13. Déjeme y lo ubicamos. Perdón. Primera de los Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. El amor no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor, el cual nosotros debemos reflejar. Y que lo debemos reflejar no como una normativa legalista impuesta por Juan, que lo debemos reflejar en imitación de aquel que lo pudo modelar, Cristo nuestro Señor. Así que usted aborrece a su hermano cuando no lo ama como Cristo le amó a usted. Si usted no ama a su hermano, no está guardando los mandamientos de Jesús, y eso es evidencia de que usted no conoce a Jesús. Cuando aborrecemos, no estamos obedeciendo el mandato de Cristo. Si usted dice estar en luz, pero no ama a su hermano, usted no ha conocido la luz. Ahora, cuando hablamos de amar al hermano, es natural que pensemos en un hermano algo difícil con el que hemos tenido algunas diferencias. Pero el mandamiento no solo aplica a este tipo de hermanos. El mandamiento también está dirigido para ese hermano que tienes en tu casa. El mandamiento también está dirigido para ese hermano que es tu esposo, que es tu esposa, que son tus hijos. A ellos también debes impactar por medio de ese amor, permitiendo que Cristo pueda ser visto en ti. Que ese rayo de sol pueda iluminar el rostro de Cristo en ti, de modo que las personas puedan ver el reflejo de la verdad. Ellos también son tus hermanos. Si vamos a aplicar este antiguo y nuevo mandamiento, iniciemos por nuestros hermanos más cercanos, nuestro prójimo más cercano, aquel al que no podemos engañar, aquel al que no podemos ocultar, los que tenemos en casa. No solo pensemos a ese hermano difícil de nuestra congregación, a esos hermanos con los que tenemos algunas diferencias doctrinales y personales. Consideremos este mandamiento como un mandamiento capaz de trastocar nuestra vida relacional en casa. La evidencia que una persona ha sido trasladada de las tinieblas a la luz de Cristo es precisamente el amor por sus hermanos. La evidencia de que tú estás en Cristo es el amor que tienes por los que Cristo redimió, por aquellos que nuestro Señor salvó. En resumen, la prueba de una verdadera relación con Dios no está basada en el intelecto, no está basada
en nuestro conocimiento está basada en la obediencia al mandamiento del amor. Obediencia que se verá reflejada en la clase de relación que tendremos con nuestros hermanos. Aplicaciones. Amada iglesia, amados hermanos, caminar en la luz significa caminar en la verdad, caminar en transparencia, caminar en la luz significa caminar en el amor. Ese es un distintivo social de haber nacido de nuevo. Y la iglesia en estos tiempos está llamada a alumbrar, no porque tenga luz propia, sino más bien porque pueda reflejar los rayos de aquel que sí la tiene. La iglesia está llamada a impactar. Iglesia, alumbra. A eso te ha llamado el Señor. Alumbra a los tuyos, pero también alumbra a toda una sociedad. Que puedan observar entonces el amor de Cristo sobre tu vida. Amigo que me escuchas, permíteme recordarte de qué manera Dios ha amado al mundo. Hemos mencionado lo que Juan en su evangelio nos ha dicho, que Dios envió a su Hijo como propiciación para darnos vida y vida en abundancia, que lo entregó a morir en una cruz para salvarnos de su ira. El Señor te ha amado sin merecerlo. El Señor te ha amado no por tus virtudes, no por tus rasgos personales. El Señor te ha amado de acuerdo a su voluntad. Y ahora con esto, mi amigo, yo te invito a que puedas observar en Él el verdadero amor. Y que una vez en su amor tendrás una gran esperanza. Y es que en su amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Oremos. Señor, si hay un destello de luz que ha salido de nosotros, hoy queremos confesar y reconocer que ha sido solo un reflejo de lo que tú eres y de lo que tú nos has dado. Te quiero pedir que por favor nos permitas iluminar. Que por favor, Señor, a través de nosotros, los rasgos de tu amor puedan verse presentes, al punto que el pecador pueda venir a tus pies. Ayúdanos como iglesia, Señor, a reflejar tu amor, a que podamos permanecer en tu verdad, no solo de manera intelectual, sino aplicando tu palabra, Señor, guardando tus mandamientos, permaneciendo, Señor, en lo que tú nos has enseñado. Por favor, ayuda a mis hermanos en casa, para cuando todo esto acabe, Señor, podamos volver y entonces mostrar verdaderas evidencias de que te conocemos. Es nuestra súplica, Señor. Amén.